Buenos días y muchas gracias por seguirnos a través del Facebook del Comercio. Damos inicio a una nueva transmisión en vivo. Esta vez nos acompaña el abogado experto en temas municipales, Julio César Castiglioni, para abordar un tema que en la última semana ha causado preocupación en varias autoridades distritales, provinciales y regionales. Esto a raíz de la compra de 63 kits de revocación, algunos contra el alcalde de Lima, Luis Castañeda Alonso, y contra el alcalde de San Isidro, Manuel Velarde. Antes de iniciar, a las personas que nos siguen en vivo, recuerden que pueden hacernos llegar sus preguntas a través del Facebook del Comercio, que el doctor Castiglioni gustoso despejará cualquier duda. Bien, doctor, el último proceso de revocatorio en Lima fue en el 2013 contra la entonces alcaldesa Susana Villarán. Luego de ello se modificó la ley de control ciudadano. ¿Por qué? O sea, ¿qué evidencia ese proceso que dio origen a una serie de cambios? La ley, cuando se modifica en marzo del 2015, se hace porque en el proceso del 2013 se encuentran grandes vacíos. No es que la revocatoria no venía funcionando, sino la revocatoria se venía produciendo en el interior del país y no llegaba a Lima. Hasta que llegó a Lima, y en Lima nos dimos cuenta que había grandes falencias en la ley, como por ejemplo que en la ley se establecía el 25% de número de firmas para poder pedir la revocatoria de una persona, pero en Lima se decía hasta un máximo de 400.000 firmas. Eso ya generaba una diferencia en el número de firmas, y así la convocatoria a un nuevo proceso electoral para suplir a las personas que habían sido revocadas también, entre otros aspectos, fueron los que llevaron a que se modificara la ley. ¿Y cuáles son los principales cambios de la norma? A ver, los principales cambios de la norma es que ahora se presenta una solicitud ante la OMPE. Tenemos 190 solicitudes. OMPE las califica para ver si son procedentes los pedidos. Se paga por este monto, por la presentación, 112 soles.40. En este momento, dentro de las 190 solicitudes, hay 38 provincias, 9 regionales y 4 en cada caso. La solicitud, una vez presentada a OMPE tiene 30 días para evaluarla. Ver si es que cumple con los requisitos de que los sustentos de la revocatoria se expliquen, no se prueban, pero se expliquen. Si esto es denegado, se apela al Jurado Nacional de Elecciones. Razón por la cual en este momento nosotros tenemos, de las 190 solicitudes que se han presentado, 63 kits vendidos en la parte de junio que se ha llevado a cabo la venta de los kits. La modificación de la norma, que a mi juicio es irregular, es que la venta de los kits se empiezan a hacer en junio del año anterior, y el proceso es el segundo domingo de junio del año siguiente, el año 2017. ¿Por qué para mí es irregular? Esta es una modificación que se hizo, pero para mí es irregular porque se estaría dando inicio al proceso en junio del año anterior, cuando la venta de los kits debió de haberse hecho el 2 de enero del año 2017 hasta el mes de marzo. En el mes de marzo, la última fecha de presentar las firmas, en abril la depuración de las firmas y el proceso que se hiciera en junio. Otra de las modificaciones es que ya no hay elecciones complementarias. Al no haber elecciones complementarias, en el caso de los alcaldes lo reemplaza el teniente alcalde, en el caso de los regidores lo reemplaza el regidor accesitario, en el caso de los consejeros regionales lo reemplaza el consejero accesitario, en el caso del presidente, el gobernador regional lo reemplaza el vicegobernador, y en el caso del vicegobernador el consejo regional elige a una persona. También otra de las modificaciones que se han hecho a la norma es que no se pueden poner ilícitos penales ni causales de vacancia. Esta fue una propuesta nuestra, sino solamente hechos vinculados a la gestión municipal o regional. Ejemplo,
no está cumpliendo su programa de trabajo o su plan de trabajo, no está haciendo determinada obra que ofreció. Entonces las solicitudes deben estar enmarcadas dentro del esquema estrictamente municipal. Y finalmente, para la asistencia de la revocatoria tienen que asistir más del 50% más uno de los electores para poder revocar a una persona. Ahora, usted comenta de que con las modificaciones ya no se convoca a nuevas elecciones. Entonces, esto más bien no debería desalentar un poco a los promotores de la revocatoria, porque finalmente se va a continuar con el mismo gobierno, con la misma gestión. Sí, pensábamos que iba a desalentarse a los peticionantes. Sin embargo, en estos días de junio que se han vendido, o se han presentado las solicitudes y se han vendido los kits y han sido ya aprobadas, lamentablemente estamos viendo que este medio de control y participación ciudadana, que está establecido en la Constitución Política del Perú, viene siendo utilizado como un medio de chantaje, como un medio de extorsión, como un medio lucrativo para los promotores que tratan de lucrar amenazando a la autoridad para sacarle plata, como venganza política y como elemento de perturbación de la gestión municipal. Me detengo unos segundos en el tema del elemento de perturbación de la gestión municipal. Si la venta de los kits se está haciendo en junio del 2016 y el proceso de consulta va a ser el segundo domingo del 2017, vamos a tener a una autoridad municipal sometida a todo un proceso, un año. Lo que va a generar es inestabilidad. Creo que el legislador se equivocó en el momento que estableció que se debería vender en junio del año anterior, y más aún cuando el proceso empieza en el año 2017, en el tercer año y no en el segundo año. A ver, doctor, tenemos una pregunta de los usuarios de Facebook del Comercio. Marlon Bagda nos hace la siguiente pregunta: ¿qué autoridades pueden ser revocadas? Las autoridades que pueden ser revocadas en este momento, de acuerdo a la Ley de Control y Participación Ciudadana, son las autoridades regionales, gobernador, vicegobernador, consejeros regionales, alcaldes y regidores provinciales y distritales. Los jueces de paz, que están establecidos también en la ley para ser revocados, se rigen por su propia ley, porque no ha habido revocatoria para los jueces de paz. Ahora, la adquisición de estos kits de revocación no significa necesariamente que se vaya a realizar la revocatoria, ¿no? Porque antes hay que pasar por todo un proceso. ¿Cuál es el paso a paso? Claro, se compra el kit, se paga los 112 soles, se presenta la solicitud donde se sustentan los pedidos pero no se demuestran. OMPE evalúa, y una vez que ha evaluado si es que estos cumplen con los requisitos, le da el paso para que puedan recolectar las firmas. Lo que no se ha reglamentado, lamentablemente, hasta este momento, y exhorto e invito al Jurado Nacional de Elecciones a que reglamente, es hasta cuándo se van a entregar las firmas y hasta cuándo va a ser el proceso de depuración de firmas. Recordemos la revocatoria en el caso de Lima de la señora Susana Villarán. El cuarto lote trajo muchos problemas: cuándo se entregó y cuál era el plazo para poder entregar. El Jurado Nacional de Elecciones, enterado de que OMPE ya está vendiendo los kits, tiene que reglamentar plazos. La fecha de la realización ya está establecida. O sea, el jurado, así como en las elecciones municipales y en las elecciones nacionales hace un cronograma, está en la obligación de hacer un cronograma para el proceso de revocatoria, y que esto no sea durante todo el año que establece la norma. Mencionábamos al principio que en el caso de Lima Metropolitana son 3 las autoridades que podrían afrontar un proceso de revocación en el 2017, el alcalde Castañeda, el alcalde Manuel Velarde en San Isidro, y también tenemos un proceso de revocación posible en Punta Negra. En el caso del alcalde Castañeda, por ejemplo, una eventual revocación en su contra tendría éxito, puesto que él tiene una alta aprobación. Lo veo muy difícil en este momento. El 25% de 5.954.000 electores hábiles significa 1.721.000. Es decir, la persona, el revocador, el promotor social, el promotor de la revocación tiene que juntar más o menos 3 millones de firmas.
Y para eso se necesita toda una logística, se necesita un partido muy organizado para que pueda recorrer los 42 distritos de Lima, el cercado de Lima. Veo bastante difícil que se pueda juntar las firmas para revocar al alcalde de Lima Metropolitana. En la anterior gestión fue, digamos, un poco más fácil, pero tuvieron problemas en recolectar las firmas porque era hasta un máximo de 400.000 firmas. En el tema de San Isidro son 75.482 electores. En consecuencia, de ahí el 25% es una cifra menor, es una cifra que de alguna manera es más fácil de recolectar las firmas. Sin embargo, San Isidro tiene una característica distinta. El vecino de San Isidro no es de estar participando en cabildos, en este tipo de hechos, con lo cual los promotores de la revocatoria tienen que medir sus fuerzas para poderlo pedir. En el caso de lo que se estaba conversando y analizando, en el caso del promotor de Lima Metropolitana también pidió la revocatoria de la señora Susana Villarán, con lo cual nos demuestra que es una persona o que lucra con la revocatoria, o es una persona perniciosa, o busca sacar algún beneficio más adelante con este proceso. Y en el caso de San Isidro son personas vinculadas a Fuerza Popular. Claro, a Fuerza que cambió de denominación, donde fue candidata la señora Osterling. En consecuencia, estamos hablando de más de una venganza y más no de un medio de control y participación ciudadano. No estoy diciendo que ningún ciudadano tenga derecho a solicitar un kit. Lo que estoy diciendo es que se está mal utilizando por muchas personas, de los compradores de los kits, que se están utilizando como medio de venganza, de extorsión, de chantaje, de lucrar, de perjudicar la gestión municipal y más no de controlar el buen manejo del gobierno local, lo que debería ser. Los que creemos en la revocatoria, creemos seriamente que eso debe ser un proceso de control y participación ciudadana, donde está en discusión, ¿qué cosa? Está en discusión la democracia participativa, que es la revocatoria, y la democracia representativa, que son nuestras autoridades que hemos elegido para que nos gobiernen 4 años en el caso de los gobiernos regionales y locales. Doctor, tenemos otra pregunta que nos llega a través de Facebook. Aníbal Ruiz hace la siguiente pregunta: ¿cuántas veces se puede realizar la consulta de revocación a una autoridad? Con la nueva legislación, una sola vez. Solamente en el tercer año, una sola vez. Con la legislación anterior eran 2 veces, era el segundo y el tercer año. Perfecto. Y usted nos comentaba también de que la revocatoria estaba siendo usada como un medio de extorsión en provincias. Sí. Nosotros hemos recibido quejas de algunos de nuestros clientes y personas vinculadas a nuestro estudio por temas profesionales, en que les han comprado el kit y les están diciendo, bueno, ya te compré el kit, si no me das tanta cantidad de dinero, te voy a sacar las firmas. Y eso es una pernición al proceso de revocatoria. Y nosotros hemos aconsejado a nuestros clientes y a las personas que nos han consultado que salgan a denunciar estos hechos. No estoy diciendo tampoco que no se debe hacer la revocatoria, lo que estoy diciendo es que no se debe utilizar mal la revocatoria. La revocatoria es un medio de control y participación ciudadana establecida en la Constitución Política del Estado, pero esto no nos da patente de corso para que aquellos que se creen sacar provecho del proceso de revocatoria empiecen a comprar kits con la única manera de petardear los gobiernos locales. Recientemente el Comercio sacó un informe dando cuenta de cuánto costaría revocar a 7 autoridades en Lima. Es un aproximado de 74 millones de soles. ¿Usted cree que vale la pena hacer este gasto? Yo creo que va a subir. Y yo creo que va a subir porque gracias al Comercio la ciudadanía se ha enterado de que se están vendiendo los kits y después lo han recogido otros medios de prensa. O sea, la ciudadanía no sabía que se estaban vendiendo a partir de junio de este año. Muchos pensaban que se iba a vender a partir de enero del próximo año. Esto va a subir. Ahora bien, ese es un argumento que se utilizó en el caso de la señora Susana Villarán. Algunos líderes connotados dijeron que era un gasto, a lo cual yo respondí de que en la democracia no se gasta, se invierte. Pero invirtamos bien.
invirtamos bien en que no hagamos que este proceso de revocatoria que se va a llevar a cabo con una prácticamente una nueva legislación, no sea pues una vendetta política, sino que sea un proceso de control y participación ciudadana donde realmente entre a la consulta popular la autoridad que no está haciendo nada por su jurisdicción, pero más no que se utilice como un medio de aprovechamiento político. Tenemos otra pregunta de los usuarios. Luis Pineda pregunta, ¿un ciudadano puede recolectar firmas por sí solo? No puede recolectar firmas por sí solo porque primero tiene que adquirir el kit. Y en el kit, ¿qué es el kit? El kit está el modelo de firmas, o sea, el modelo del padrón de recojo de las firmas. Y el segundo tiene que ser aprobado por OMPE. OMPE tiene que aprobar las firmas. Después de ello, la propia persona puede ir a recolectar las firmas, sí, y puede pedir colaboradores, sí, y le sacan una copia fotostática al modelo que le ha entregado OMPE. En consecuencia, una persona que recoge y no ha pasado por el filtro preliminar, porque ahora es una especie de calificación que hace OMPE de la solicitud. Si esta no pasa, en consecuencia no puede recolectar las firmas. Ahora, también una de las modificaciones de la norma de control ciudadano era de que los promotores de las revocatorias tenían que sustentar sus ingresos y egresos. Esto de alguna manera podría evitar que la revocatoria sea usada como una arma de venganza política o lucrativa o para recoger extorsiones. Yo creo que OMPE está en la obligación de pedirle al promotor que una vez que está inscrito en OMPE, porque es el que está solicitando, pedirle a la rendición correspondiente, porque evitaremos que se hagan revocatorias por delivery y evitaremos que se hagan revocatorias por contratos. Es decir, que el promotor sea otro, pero que ponga el nombre de otra persona que no tiene recursos, con el simple hecho de querer fastidiar a la autoridad y no aparece el verdadero autor intelectual de los hechos. En consecuencia, sí se debe rendir cuentas de cómo se financia una revocatoria. No es sencillo. Me pueden decir, caminando lo hacemos, pero por lo menos esas personas gastan en su pasaje, gastan en su alimentación y gastan en algún gasto, en un tema personal que pudieran tener. O sea, los gastos más mínimos que pudieran tener es el desplazamiento, alimentación, y de un día, no solo de un día, sino de varios días para juntar firmas. En consecuencia, si hay una inversión, si hay un gasto, y en consecuencia eso tiene que ser sujeto de rendición de cuentas, sí. A ver, tenemos otra pregunta, nos la hace llegar Carlos Vela. ¿Qué necesito para comprar un kit electoral? Acercarse a OMPE, presentar su DNI y solicitar la venta del kit dentro de la OMPE. Ojo, se puede apersonar a OMPE o a las diferentes oficinas, no solo a la principal, a las diferentes oficinas de OMPE que están facultadas para poder vender el kit. Ahora, ¿hay el mismo control del proceso de revocación en regiones como en Lima? Sí, el control es el mismo, porque OMPE dicta las directivas que se deben dar. La depuración de firmas es lo más estricto. Ahí se tiene que notificar al afectado para que pueda designar a su personero y se haga la verificación de firmas. Fíjese usted, en otros países, al que rejunta las firmas, el sistema electoral le pone un verificador en el momento que está yendo a recoger firmas, para ver si es que realmente está recogiendo la firma. O sea, eso no se utiliza en nuestro país, pero lo que hay es un proceso de verificación de las firmas. Por eso yo me he atrevido a decir que quien pide una revocatoria, un número determinado de firmas que le solicita el sistema, que es el 25% de la población electoral hábil, tienen que por lo menos sacar el 50% porque se quedan en el camino firmas mal hechas, firmas adulteradas, DNIs mal consignados, DNIs mal inscritos y a veces, como se vio en el proceso electoral anterior, DNIs de fallecidos y DNI de menores de edad. ¿Usted cree que entonces que la ley debe ser perfeccionada? Yo creo que toda ley siempre tiene que ser dinámica y en consecuencia tenemos que mejorarla. Si esto, lo que estamos viendo hoy día, tenemos que corregirlo. No es posible, si el proceso empieza el tercer año, no es posible que en el segundo año se esté vendiendo kits.
Probablemente entonces en las próximas semanas vamos a ver cómo este número de solicitudes y de compras de kits de revocación van en aumento. Va a crecer fundamentalmente, los datos que nosotros tenemos es hasta el día viernes. Entonces va a haber, se va a ir creciendo y se va a generar, como le digo, una inestabilidad en los gobiernos locales desde este momento hasta junio, que pasada la solicitud, pasada la verificación de firmas, hasta junio, donde autoridades que van a estar en vilo. Perfecto, doctor Muñoz, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber despejado las dudas de los usuarios del comercio. De seguro vamos a seguir hablando sobre el tema en las próximas semanas. Ay, muchas gracias, estamos a su servicio.